Con gozo y alegría presentamos a esta hora Momentos de Reflexión. Momentos de Reflexión. A cargo del pastor Misael Ocampo Rivera. Momentos de Reflexión. Para iniciar un nuevo día con fe y optimismo. Bienvenidos a Momentos de Reflexión. Cordial saludo, amigos. El monte que vamos a ver en el día de hoy es el monte del Moria, que implica visión. Y en esta montaña donde está la visión del Padre que ofrece a su Hijo como una paga satisfactoria para la salvación de los hombres. Y en Génesis, el capítulo 22, del verso 7 al 14, es llamado el monte de la prueba, donde se fortalece nuestra confiabilidad en el Señor. Monte en el que el Señor probó la confianza de Abraham, monte de la provisión. Nuestra confianza se fortalece en el Señor que suple, monte donde el Señor concedió una vida y prefiguró a nuestro Salvador, a través del ofrecimiento, del sacrificio que iba a ofrecer Abraham en la persona de su hijo Isaac. Pero el Señor, al ver la fe y el corazón de Abraham, no le permitió ofrecerlo. Era suficiente con el acto que había en su corazón y el deseo de ofrecerlo, el sacrificio. Pero a la vez este es un símbolo y una tipología de lo que es la obra del Padre entregando a su Hijo por el perdón de nuestros pecados. Llamado el monte de la obediencia y el sacrificio. El libro de Génesis, en el capítulo 22, del versículo 1 al 14, el monte Moria o Moria, que significa visión en hebreo. Y es la montaña a la que Dios cuenta cómo Abraham se mueve en fe al acatar la orden que Dios le dio de entregarle a su hijo. Podemos ver que avanza confiando plenamente en Dios y que con toda certeza toma a su único hijo y lo lleva al monte para ofrecerlo en sacrificio ante Dios. Abraham implica padre de todas las naciones, un nombre que más tarde Dios le da a Abraham. Siguiendo con la historia, él carga la leña para disponer el altar, transportó la madera a la cima y cuando estuvo a punto de sacrificar a su hijo, se le aparece un ángel quien le detiene y le dice que no le haga daño al muchacho, que su fe fue probada y fue hallado fiel. Por lo tanto le indicó un carnero atrapado con sus cuernos en un arbusto de espinas que fue cedido en lugar de Isaac para que cumpliera con el sacrificio. El monte Moria se distingue de acuerdo a la tradición judía con el monte del templo. A pesar de que se discute, esta prueba es reconocible. Este monte representa la obediencia del cristiano a Dios y su vida dada en sacrificio al eterno, a medida que surge el Nuevo Testamento, en donde se hace manifiesta la imperiosa voluntad de Dios muy por encima de la nuestra. Mateo capítulo 6, versículo 10, Romanos capítulo 12, versículo 1, Hebreos capítulo 11, verso 17. El Hijo íntegro de Dios hará el deseo del Padre y procurará en medio de todas las cosas agradarle y hacer su voluntad. Es interesante que nosotros podamos leer la historia de Abraham cuando Dios le pide que ofrezca a su hijo, a su único hijo, lo ofrezca en sacrificio. Esto tiene dos implicaciones muy importantes en el tema de la simbología o de la tipología del Antiguo Testamento respecto de los eventos que se presentarán en el Nuevo Testamento. En primer lugar, tiene que ver con la obediencia que Abraham le profesa a Dios y a su vez la fe que tiene en el Señor. Si Dios le ha prometido que será padre de multitudes y le ha concedido un hijo, el hijo de la promesa que ha nacido cuando ya ellos son ancianos, de 100 y de 90 años respectivamente, él y su esposa. Entonces, ¿por qué Dios ahora le pide que ofrezca a su único hijo, nacido del matrimonio? Pues ahí Dios quiere probar el corazón de Abraham si realmente cree en el poder del Señor. Y Abraham demuestra su fe y su convicción cuando se va con su hijo para ofrecer los sacrificios en el sacrificio y le dice a sus siervos que se queden en cierto lugar esperando porque ellos van a ir a ofrecer sacrificio, a adorar a Dios y luego regresan. Esa es una palabra que muestra la convicción que Abraham tenía sobre lo que Dios le había ordenado. Pero de igual manera se está viendo también la fe cuando él decide amarrar a su hijo, atarlo y luego subirlo sobre el altar, sobre la leña, para ofrecerlo en sacrificio delante de Dios.
Está mostrando el total desapego, pero a su vez la fe absoluta en el Señor. Y todo esto lo ve Dios. Entonces, esa primera parte es para probar a Abraham. Pero luego viene cuando aparece que el Señor le dice que ya no lo sacrifique y le muestra un cordero. Ese cordero que aparece ahora ya va a representar al Cordero de Dios, que en el Nuevo Testamento es Jesucristo, el Cordero Pascual, el que va a la cruz y muere por nuestros pecados. Y el Padre entonces ahora está dispuesto a entregar a su Hijo, como estuvo dispuesto Abraham a llevar a su Hijo hasta el lugar del monte para ofrecerlo. El Padre ahora va a entregar a su Hijo, y su Hijo convertido, según la palabra como lo muestra de manera figurada, convertido en un cordero. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no dijo nada delante de sus aborrecedores, delante de sus enemigos. Guardó silencio y entregó su vida por usted y por mí, por la humanidad. Pero me gusta hacerlo de manera personal, porque cuando decimos que murió por el mundo, entonces el mundo pecador incluye a otros, y nosotros nos excluimos porque nos consideramos no tan malos, no tan pecadores. Pero la verdad es que la palabra dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amigo, ninguno de nosotros hemos llegado al Señor limpios. Todos llegamos manchados por el pecado. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Lo que sucede es que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y cuando nos acercamos a Él y nos aceptamos pecadores, entonces esa sangre derramada en la cruz del Calvario viene y nos limpia, y ahí nos convertimos en esos hijos de Dios. Y ahí es cuando nosotros podemos estar seguros. Hemos subido a ese monte, hemos disfrutado, nosotros hemos tomado de la bendición del monte para traerla a nosotros, la bendición de la salvación que proviene del Señor. Esto nos tiene que llenar de alegría, de gozo, y esto nos tiene que comprometer a nosotros para llevar este mensaje de salvación a todas las personas que no conocen al Señor. Esto es lo que me desafía a mí diariamente para hacer estas grabaciones, que no sé a cuántos lugares y a cuántas personas está llegando, pero yo confío en el Señor y oro para que estas reflexiones toquen sus mentes, toquen sus corazones, y ustedes reaccionen de manera personal, cada uno reaccione en un encuentro con el Señor y pueda llegar a tener ese encuentro tan cercano con Él para que su vida sea transformada. Acompáñeme en esta oración. Padre, quiero darte gracias en esta hora por esta nueva enseñanza del día de hoy. Gracias, Padre, porque tú nos estás pidiendo cada día que nos acerquemos a ti en plena certidumbre de fe, confiando que tú harás todo aquello que nos has dicho en tu palabra. Señor, hoy hemos estudiado este monte de Moria, que es un monte de visión, que es la visión de lo que tú has querido hacer con el mundo y lo que has hecho en la persona de tu Hijo Jesucristo para traer salvación a cada uno de nosotros. Oro por la salvación de esta familia, en cabeza de las personas que esté escuchando esta reflexión. Padre, permíteles a todos en los diferentes lugares, sin importar las edades, sin importar el país, sin importar el lugar donde cada uno de los miembros de esta familia se encuentren, oro para que la salvación los alcance, para que puedan tener un corazón dispuesto para ti, humillado delante de ti, para que el arrepentimiento sea la llave que abre esa puerta de entrar delante del Padre, que es Cristo Jesús. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pasó nuestra cita diaria. Momentos de reflexión. Momentos de reflexión. Si este tema y la oración han sido de bendición, compártalo con sus contactos para que ellos también sean edificados. Cordial invitación para mañana a Momentos de Reflexión. Momentos de Reflexión.